Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz. Para la predicación del día de hoy, que se llama Permanecer en Cristo te hará libre. Aleluya. Permanecer en Cristo te hará libre. ¿Cuántos son libres? Oh, tan poquito. ¿Cuántos son libres? Usted es libre para alabar al Señor. Usted es libre para danzar. Usted es libre para dar un grito de júbilo. Un grito de júbilo. Usted es libre. Pero con la libertad no tenemos que irnos al libertinaje. ¿Amén? Porque equivocamos las cosas. Porque somos libres en Cristo, ya pensamos que tenemos libertinaje y que el Señor todavía nos puede permitir cosas en nuestras vidas. Hoy vamos a estar hablando entonces sobre este proceso que vive el cristiano para ser libre. Amén. Y que requiere permanecer en Cristo para tener la libertad. Amén. Vamos a leer primeramente el pasaje en Juan capítulo 8, verso 31 al 38. Juan capítulo 8, verso 31 al 38. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a su nombre y gloria al Señor. Que aquí está un versículo que vamos a darle la connotación que la palabra del Señor muchas veces no va a hallar cabida en las vidas de las personas. Es terrible que diga un cristiano: no halló cabida, esa palabra que usted predicó no halló cabida en mi vida. La palabra tiene que entrar en su vida, la palabra tiene que hacer el efecto en su vida, porque es necesaria, porque es para el alimento de nuestro espíritu, de nuestra vida cotidiana. Entonces, hoy vamos a estar hablando: permanecer en Cristo te hace libre. La única manera, hermano, de ser librado de las acechanzas del enemigo, del pecado, de las tentaciones, es que usted permanezca firme allí, agarrado del Señor, permanezca firme en Cristo y permanezca firme en su palabra. Lo hermoso del Señor es que ya Él todo nos lo ha dicho. Ya está escrito todo para que nosotros conozcamos cuál es la lucha espiritual que tenemos en el día a día. Hay como un eco por allí. Entonces, en el día a día hay una lucha espiritual que no es contra carne ni sangre. Y el cristiano debe persistir, ¿verdad? Estar hasta el fin de que llegue el Señor a buscar a su iglesia, o de que toque la partida de cada uno de nosotros. Como sabemos, la muerte no respeta edades. La muerte no está viendo ni raza,
ni credo. La muerte siempre está allí latente, pero el Señor nos da la posibilidad de que venzamos la muerte viviendo en Él. Y Él quiere que seamos libres. Por eso que en su palabra dice que si permanecemos en Él, Él nos hace verdaderamente libres. Y si mis palabras, dice el Señor, permanecen en vosotros, seréis verdaderamente libres. Tú tienes que permanecer en Él. Vamos a leerlo textualmente, como lo dice Él en el pasaje. En el pasaje que estamos leyendo. Dijo entonces a los judíos: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hubo un personaje que tuvo a Jesús al frente y le preguntó: ¿cuál es esa verdad? Estaba inquietado de esa verdad. Yo me inquieté por esa verdad. Yo decía, esta gente habla como si tuviera una verdad, y tenían la verdad. Porque tienen a Cristo. Usted tiene la verdad porque tiene a Cristo. Cristo no murió por la verdad. Cristo es la verdad. Amén. Entonces siempre y durante de muchas conversaciones y predicaciones que hemos tenido durante los años que tenemos en el Evangelio sobre la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta que es necesario leer la palabra, escuchar la palabra, escudriñar la palabra, porque la misma Escritura dice que escudriñemos las Escrituras porque en ella hay la salvación, en ella hay la vida eterna, en ella hay la liberación, en ella hay la libertad. Entonces, si nosotros estamos constantemente escuchando y escudriñando la palabra, el Señor nos va a ir revelando y revelando para que nosotros siempre tengamos y mantengamos enderezados nuestros caminos, para que lo cojo no se salga del camino. Y cuando tú estás analizando la palabra, te das cuenta que es el mismo Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, quien nos habla, porque Él es el Verbo. Vayan un momentico a Juan, capítulo 1, verso 14. Nos indica que Él es el Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne. La palabra de Dios fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Él no hay mentira, en Él hay verdad, y por eso que la verdad os hará libre. ¿Y quién es esa verdad? Jesucristo. Jesucristo quiere hacerte libre. Quiere hacerte libre del pecado, de la esclavitud que siempre está allí acechándonos, y que es el faraón, porque vamos a tener una referencia, porque faraón es tipificación de Satanás, quien está buscando siempre llevar al cristiano a la esclavitud. Él no estaba muy contento cuando tú dijiste un día: voy a buscar de Dios. Él no estaba contento. Él, cuando vio esa actitud, comenzó a hacer una serie de cosas que vamos a estar analizando a través del pasaje en el libro de Éxodo, por supuesto. Vamos a 1 Juan, capítulo 1, verso 1. Allí también nos habla del Verbo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. ¿Quién es ese Verbo? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al escuchar la palabra o su palabra, debemos creer y crecer en el conocimiento y la revelación de la misma palabra que te trae el Señor. Debemos seguir buscando, seguir alimentándonos, porque si tú no tienes fe para aceptar la palabra, entonces no estás agradando a Dios. Y es necesaria la fe, porque la fe es necesaria para que nosotros podamos entender lo espiritual que el Señor nos habla y nos revela a través de la lectura de su palabra. Por eso que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y no nos cansaremos de decirles a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares: vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. ¿Por qué es la insistencia que mucha gente no entiende? Pero usted puro que vaya para la iglesia, porque sabemos que es necesario que escuche la palabra, porque como dice aquí en el pasaje de Romanos 10:17, dice que la fe, en el verso 17 dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
cada vez que sea necesario escuchar la palabra, escudriñarla, leerla, debe realizarse en nuestras vidas, porque ella es la que nos trae la revelación. Ella es la que nos dice cómo debemos ahora caminar en Cristo para que no volvamos de nuevo al yugo de esclavitud. Por eso nosotros hablábamos y comentaba sobre un afiche que yo colocaba en el Facebook, que lamento que solamente fueron como 3 de tantas personas, y en las votaciones votó el hermano Miguel y yo por nada más por la opción que coloqué de los tipos de conferencias que quisieran las personas, y una persona votó por la prosperidad. Entonces nosotros debemos votar y abogar que la palabra se predique como tal, porque la palabra que se está predicando ahorita no está haciendo libre a nadie. Hay gente que todavía está en la iglesia y cree que por estar solamente en la iglesia ya es salvo, ya ha sido libre, y no ha sido libre. Todavía vienen con las ataduras, todavía vienen con los yugos, todavía vienen con el mismo faraón. Creo que se vienen y se sientan en la iglesia con faraón allí a un lado, con el mismo Satanás, porque todavía no han dejado el yugo del pecado. Es claro de que tú vas a escuchar muchas predicaciones y muchas tendencias que te van a hacer sentir bien, pero la palabra como tal, la palabra como le dijo el Señor a estos fariseos, le dijo claramente en el verso 37, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Todavía tenían odio en su corazón. Y le dijo, procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La palabra no haya cabida en aquella persona que todavía quiere andar en la esclavitud. La palabra no va a entrar en aquella persona que todavía quiere permanecer en el pecado, o sea, de cualquier vicio, o sea, la brujería, o sea, el adulterio, la fornicación. No va a haber cabida, porque no va a querer que entre y haga el efecto que debe hacer. Porque si penetra la palabra, como dice ella misma, que penetra hasta los tuétanos, el efecto va a ser tremendo. Va a haber un cambio, va a haber una liberación. Se van a podrir los yugos y se van a caer las cadenas que lo tienen oprimido. Aleluya. Entonces es necesario que leamos la palabra, que la escudriñemos, que aprendamos, que sepamos que hay un líder que es nuestro Señor Jesucristo, al cual debemos seguir constantemente, porque Él nos lleva a la libertad. Si vamos a Efesios 4, allí mismo en Efesios 4, en el verso 21 y 22, dice así: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. ¿En quién está la verdad? En Jesús. ¿Y en quién está la mentira? En Satanás. Dice que el diablo miente desde el principio. Por tanto, Él es el padre de la mentira. Así que dile que está a tu lado: si sigues diciendo mentira, te estás convirtiendo en hijo del diablo. Uy. Entonces sigue diciendo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces aquí esta porción nos está diciendo que si hemos sido enseñados por Jesucristo, si Él ha sido el que siempre nos ha dado su palabra, su verdad, usted debe representar la libertad con que lo hizo libre. Porque el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. Y tú tienes que permanecer en esa libertad. Entonces, para tener la libertad, quiero que leamos algo más que está en Juan, antes de decirle lo que le quería decir. En Juan capítulo 15, verso 22, también hay otro pasaje que quería mostrarle. A través de la palabra, a través de oír la palabra, ya nosotros no tenemos excusa para justificar un pecado en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo, cuando dejó la palabra escrita, aún tú no la hayas leído, aún tengas la Biblia abierta en el Salmo 91, Él te dice lo siguiente. Él te dice en el verso 22 del capítulo 15, si yo no le hubiera venido, si Él no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado.
Pero ahora no tienen ¿qué? Excusa. Ninguno de nosotros tenemos excusa ya por su pecado. No tenemos excusa si tenemos pecado todavía en nuestras vidas. No tenemos excusa porque Él vino para libertarnos. Pero a veces somos como el pueblo de Israel. Si todavía estuviera en Egipto, tuviera tal cosa. Si todavía estuviera allá, tuviera tal cosa. Si estoy pasando por este desierto, pero allá no pasaba esta necesidad. Allá tenía agua, allá tenía todo. Pues te diré que eso son trampas del enemigo para que tú te sientas bien en el mundo y te pierdas facilito. Cuando estés en el infierno ya no vas a ver vuelta atrás. Por eso que hubo ayer lamentablemente un deceso de un niño, ¿verdad? El cual hemos llorado, como mi hermana Laura está allí. Un niño que no conocimos, pero da dolor, porque a causa del pecado de la persona fue necesario que el Señor permitiese llevarse a ese niño, porque yo le estoy hablando desde el punto espiritual. Porque si le hablamos en el carnal, porque el carnal no va a discernir lo espiritual y no va a entender lo que yo estoy diciendo. Pero era necesario que ese niño fuese al cielo antes que más bien por el pecado que traía ya la persona y por las intenciones que tenía la persona, ese niño creciera con una raíz de amargura, con una raíz de odio, con pecados probablemente, porque estaban ya siendo un objeto de discusión. Por eso que nosotros no podemos decir no voy para el culto por mi hijo, no voy para el culto por mi esposo. Tú tienes que tener mucho cuidado. Y yo le decía a la persona, dale gracias a Dios aunque no entienda. Le dije, ven acá al culto y dale gracias a Dios aunque no entienda ahorita. Y aunque yo te lo explique de las diferentes maneras como yo lo he visto espiritualmente, dale gloria a Dios. Porque iba a afectar no solamente la vida de la persona que tuvo ese niño, sino de otras personas adicionales. Porque recuerden que hay el pecado personal y hay el pecado social que afecta incluso hasta una sociedad completa. Amén. Entonces el Señor dice, si ya yo no le hubiera hablado, si Él no fuese venido, si Él no le fuese hablado a estos fariseos que también lo querían matar, no tendrían pecado. El Señor le estaba hablando de una libertad distinta a la libertad que sufrió el pueblo de Israel en aquel tiempo del faraón. Pero estas personas no entendían y ellos decían que eran hijos, que ellos no eran esclavos, porque el esclavo que tiene Satanás, cuando Satanás tiene a una persona esclava, lo hace que piense que está bien para que se sienta cómodo, pero sin saber que en lo espiritual se está perdiendo y se está yendo una eternidad sin Cristo. Así es Satanás, le trae comodidad. Por eso nosotros decimos claro, Satanás da pero quita, después reclama, pasa factura. Nuestro Señor da y no quiere sino que tú tengas vida y vida en abundancia. Y no es que Satanás tenga poder para dar, sino que hace sus trampas y hace como que parezca que te da. Aleluya. Pareciera como que te diera, como cuando una persona está en el mundo, en la brujería, y dice, estoy fumándome un tabaco porque quiero a aquella muchacha. Y de repente la muchacha le llega y está con la muchacha. Y él dirá, bueno, me dio. No, que Satanás tenía potestad sobre esa muchacha porque no es cristiana. Porque ese cuento se lo comenté yo a ustedes, de una persona que nosotros conocemos, que practicaba la brujería, y cada muchacha que le gustaba se la pedía al mismo demonio. Pero había una a la cual el demonio siempre le decía, esa no, esa no, esa no. Y él no entendía hasta que conoció la verdad, hasta que conoció la palabra de Dios. Aleluya. Cuando conoció la palabra de Dios, hay una abejita por allí. Cuando conoció la palabra de Dios, él se encontró con la muchacha y le dio un saludo, Dios te bendiga, y la muchacha le respondió, amén. Y él se extrañó y le preguntó, ¿tú eres cristiana? Sí. ¿Desde cuándo? Desde chiquita. Por eso que Satanás no podía tocar. A usted Satanás no lo puede tocar. Él trata de influenciar. Por eso tiene que mantenerse firme en el Señor, para que esté en la libertad con que Cristo lo hizo libre. Amén. Entonces, para tener la libertad
esa libertad hacia ese pecado, es necesario conocer a Jesús y conocer su palabra para ser libre del yugo de la esclavitud, como nuestro Señor Jesucristo le respondió a estas personas. Jesús le respondió en el verso 34, en el pasaje principal: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora vamos a entrar a algo tremendo, porque todo lo que está en la palabra tipifica las situaciones que pasa cada persona que comienza a buscar la libertad en el Señor. En el momento que tú comenzaste y decidiste que querías buscar de Jesús, que querías buscar de Dios, que comenzaste a buscar en qué iglesia, que quizás comenzaste a meterte en las iglesias que no eran, pero estabas en la búsqueda, Satanás hizo oposición, y hizo oposición de diferentes formas, buscando tratar de mantenerte aún en el yugo de esclavitud. Tratando por lo menos de tenerte con una cadenita. Si tenías 20 cadenas que te ataban, por lo menos Él quiere tenerte con una cadena todavía sujeto, para no perderte y poder lograr el objetivo de que tú no seas salvo, o de que yo no sea salvo. Entonces, hay un proceso que suele pasar el pueblo, que desea ser libre del pecado, así como sucedió bíblicamente con el pueblo de Israel, que estaba bajo la tiranía del faraón. Allí está representado, hermano, allí está representado lo que el pecador debe pasar para escapar del mundo del pecado y de su rey llamado Satanás. Ay, no nombre ese bicho. Hay iglesias que dicen: no diga así, del enemigo, para que la gente no se asuste y no se vaya. Pero esa es la realidad. El Señor no disfrazó las palabras cuando el Señor le dijo a aquella gente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos del diablo queréis hacer. Aleluya. Oh, qué tremendo, ¿eh? A mí me gusta la sutileza de nuestro Señor Jesucristo. Él es muy sutil cuando decía las cosas. Cuando le dijo a Pedro, pobrecito: apártate de mí, Satanás. Imagínate. Entonces, allí está representado lo que el pecador debe pasar. Pero vamos un momento a Efesios, capítulo 2, verso 2. Vamos a estar saltando un poquito de aquí para allá. Tenemos tiempo. Comenzamos a buena hora. Todo rindió. No sé si fue que le quitamos estrofas a las canciones y no me di cuenta. Pero ahí estamos. Está rindiendo el tiempo, porque hoy tenemos doble culto, doble jornada nuevamente. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces, en Efesios capítulo 2, verso 2 dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu operaba en cada uno de nosotros, pero ese espíritu todavía opera allá afuera, y todavía pretende operar en personas que le dieron su vida al Señor. Por eso usted tiene que revisarse completo. Muchas veces nada más bastamos con examinarnos en el espejo, a ver cómo me veo. ¿Estoy bien? Sí, chévere. Ajá, pero no examinamos cómo está mi corazón, cómo está mi espíritu, cómo está mi alma. Aleluya. Tenemos que examinarnos por completo. Tenemos que entender que no solamente son áreas. Incluso cuando tenemos la Santa Cena dice que nos examinemos para no entrar en maldición al tomar la Santa Cena. No venga sobre nosotros la maldición. Santiago 4:4, allí adelante, para que entremos en donde ustedes se van a identificar y va a ver qué tremendo Dios, cómo va obrando. En Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Cuando estamos todavía en el mundo, cuando estamos en ese yugo de esclavitud, cuando estamos haciendo la voluntad de Satanás todavía, estamos constituidos enemigos de Dios. Y no es que Dios anda buscando enemistad, somos nosotros que nos ponemos en enemistad porque no queremos hacer lo que Él nos dice. El Señor dijo muy claro: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque el Señor ya dijo lo que tenemos que hacer. Y tú dices: yo amo a Dios, yo quiero a Dios. Ay, santo, cuánto amo a Dios. Pero los hechos muchas veces demuestran que no le amamos, que estamos todavía entre enemistad con el Señor, porque todavía estamos agradando al mundo en diferentes áreas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, Israel escapó de la esclavitud, guiado por un líder. ¿Cuál era ese líder? Moisés. Un líder que le tocó pasar por una y por otra para tratar de soportar a ese pueblo, para tratar de hacer entender y hacer que cada una de las personas tuviese un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo Dios. Buscando que cada uno de nosotros, póngase la mano aquí, dígale: Señor, que yo tenga la mente de Cristo. Porque si usted tiene la mente de Cristo, usted es una unidad como un cuerpo de Cristo. Y aunque los miembros son muchos, tengo dedos, tengo manos, tengo brazos, ¿verdad? Todos somos importantes para el Señor. Todos. Usted no puede desechar ninguna parte de su cuerpo porque es necesario. Por algo el Señor lo hizo así. Por algo el Señor los creó completo. Entonces, Israel fue guiado por Moisés. Ahora nosotros necesitamos de que nos guíe una persona. Y el Señor nos guía a través de su Espíritu Santo. Aleluya. Y si tú tienes el Espíritu Santo y eres templo de Dios, Él mora en ti y Él te tiene que guiar. Si usted está sintiendo que no puede discernir todavía entre lo bueno y lo malo, algo está pasando. El Espíritu Santo no está en usted. Si usted sigue cayendo en lo malo, sigue cayendo en lo mismo, usted tiene que preguntarle o ponerse en oración y pedir que el Espíritu Santo more en usted. Pero usted sabe cómo mora el Espíritu Santo: cuando hay un genuino arrepentimiento. Si no hay un genuino arrepentimiento, no puede morar. Porque el genuino arrepentimiento hace que la casa se limpie y pueda habitar. Porque el Señor no puede habitar en medio de la inmundicia, en medio del pecado, porque así se le llama al pecado, inmundicia. Entonces ahora nosotros requerimos de un líder que nos guíe para escapar del yugo de la esclavitud, y nuestro líder es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo en el verso 31 y 32, como vuelvo a repetírselo, dijo entonces a los judíos: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora vamos a hablar un poco del proceso, y quiero que se vaya ubicando un momentico en Éxodo capítulo 5. Váyanse a Éxodo, vamos a irnos un poquito en estos hechos reales de historia que nos compete escudriñar, porque está habiendo una tendencia ahora que no hay que leer el Antiguo Testamento. ¿Cómo es eso? Porque nosotros no nos compete el Antiguo Testamento, nos compete el Nuevo, porque estamos en la gracia. Dios mío, si no ha sido por también el Antiguo Testamento, no fuese venido nuestro Señor Jesucristo, porque fue profetizado desde un principio. Y Él hizo lo de que un principio estaba profetizado. Ubíquese allí en el capítulo 5 y vamos a leer del 1 al 9, pero primero quiero decirle que cuando Israel, que representaba en ese momento al pueblo pecador que hoy en día conocemos, un pueblo que está en pecado, cuando él pensaba y buscaba la libertad sobre el yugo del faraón que representa a Satanás, Satanás no se va a quedar tranquilo. Acuérdate del día que tú empezaste a buscar de Dios y comenzó a haber una batalla muy fuerte. Porque Él no va a permitir que un hijo de Él se le descarríe. ¿Oído? Un hijo de Satanás se descarríe. Para Él, nosotros nos descarriamos de su redil. Suena como raro lo que estoy diciendo.
Pero nosotros para Satanás nos descarriamos y él va a tratar de redoblar la opresión. Y está escrito aquí en Éxodo, cuando ya estaban tratando de que el pueblo saliese a adorar al Señor, a buscar de Dios. Mira lo que sucedió. Después que Moisés, ubíquese allí, en Éxodo capítulo 5, verso 1. Después que Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón, o sea, fueron ante Satanás, y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea, ni siquiera lo voy a dejar ir a su pueblo. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Ya aquí estamos notando que le está poniendo más trabas y más ocupaciones y más cosas para que no busque de Dios. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Satanás, cuando ve que una persona quiere buscar de Dios, para él su percepción es que está ocioso. Pero no solamente es ocioso para Satanás. ¿Cuántas veces, y alguno de ustedes debe haber pasado por esto, que un familiar o un amigo le haya dicho que tú no tienes nada que hacer, que te la pasas metido en la iglesia? ¿Sí o no? Ahí te está hablando Satanás. Aleluya. Es que no tienes más nada que hacer, tú no te trabajas, tú no comes, tú no haces más nada, que ahora estás pensando agregar a tu agenda ir a las iglesias. Aleluya. Así empieza la lucha del que quiere buscar al Señor. Comienzan los comentarios alrededor, comienza a redoblarse, incluso hasta el pecado se redobla. Porque el que le gustaba a las mujeres ya no se le presenta una o dos, se le presentan hasta 10. Aleluya. El que decía unas cuantas mentiras ahora vive mintiendo porque le redoblaron el trabajo, porque para Satanás estaba ocioso. Y a mí me gusta que estén trabajando en el pecado, que estén en el mundo. No quiero que salgan de aquí. Satanás no va a querer que tú salgas del mundo. Entonces, en el verso 9 dice: agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Aquí está otro detalle. ¿Cuántas veces? Eso es mentira. Ay, que tú tienes que buscar de Cristo para ser salvo, para ser libre del pecado. Eso es mentira. ¿Le vas a creer a ese loco que habla allí en ese púlpito? Ese está loco. ¿Ah? ¿Le vas a creer a esos locos que andan por la calle? Mira cómo Satanás estaba haciendo lo mismo con el pueblo, ¿no?, de Israel. Y saliendo hasta allí, vamos a dejarlo hasta el 9. Entonces, él va a tratar de que estén ocupados. Y él lo repite en el verso 17. Mire, los hijos de Gerson, Libni, Simei. En el verso 17. Y le respondió: ¿estás ocioso?
le dijo, verso 17, lo tienen allí en el mismo capítulo 5, yo me había ido para el 6. Dice, y respondiendo, ¿estáis ocioso? ¿Sí? ¿Ocioso? Y por eso decís, vamos a ofrezcamos sacrificio a Jehová. Y pues ahora, y trabajar, no os daré paja, ni habéis de entregar las mismas tareas de ladrillo. Entonces los capataces, ¿verdad? Los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de las tareas de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia del faraón, le dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante del faraón y de su siervo, poniéndonos la espada en la mano para que nos mate. Ya le estaban echando la culpa a Moisés y la culpa a Aarón. La culpa es tuya por invitarme a esa iglesia. Ahora mi marido me regaña. Ahora mi marido no está pelea conmigo. La culpa es tuya porque siempre vives diciendo, vamos, salgamos de aquí, vamos a dejar esto. Si a mi esposo le gusta, o a mi esposa le gusta las fiestas, los bonches, a los jóvenes, ve, por culpa tuya, ya los amigos míos ya no están. Aleluya, gloria a su nombre. Esa es una de las primeras batallas que tiene el cristiano que desea salir del yugo de esclavitud. Es una de las batallas fuertes, porque el problema de esto es que en la primera de cambio que el Satanás actúa, doblegando, pensando que es que estamos ociosos porque queremos buscar de Dios, muchos decaen. Por eso muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Por eso usted invita a 10 personas y a veces no van ninguna, o a veces va una o van 2, y si logró traer 5, permanece 1 o 2. Porque no es fácil enfrentarse a la doble tarea del doble juego que hace Satanás para hacerte que dejes de persistir en buscar de Dios. Por eso que hoy yo quiero que tú entiendas algo. Aunque esta predicación ha sido como más que una enseñanza, entienda que tu vida está en juego. Y como decíamos el viernes que decíamos con un tratadito, hoy puede ser el último llamado. Mire, hoy puede ser el último llamado no solamente para aquellos que están en el mundo, puede ser el último llamado para cada uno de los que estamos aquí. Que el Señor nos está instando y nos está revelando cómo Satanás ha atacado tu vida y no te has dado cuenta de que debes levantarte firme como un soldado de Cristo y comenzar a batallar y ganar la buena batalla, porque vosotros sois más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Después, cuando el pueblo insiste, como en el caso de Israel, en salir o con la idea de ir a servir a Dios, Satanás le dice que le sirva sin salir de Egipto. ¡Qué tremendo! Él no quiere que salga de Egipto. Y hay cosas que comienzan a sonar extrañas de las que le voy a decir, pero quiero que se ubiquen ahora en Éxodo capítulo 8. Y vamos a leer del 24 al 28 para que ustedes afirmen lo que les estoy hablando en esta mañana. En el verso 24 al 28, y Jehová lo hizo así, y vino, aleluya, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa del faraón, sobre la casa de su siervo, sobre todo el país de Egipto y de la tierra corrompida a causa de ella. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Fíjate, vamos a tomar un versículo que está más antes.
Le dice que ofrezcan sacrificio, pero ahí en la tierra. Satanás va a decirte a través de tus amigos, a través de tus familiares, que para qué tienes que irte a la iglesia cristiana. Si aquí puedes alabar a Dios. Si es brujo, si practicaba la brujería, le decís, si tú nombras a Dios en la brujería, tú le puedes servir a Dios en la brujería, tú le puedes servir a Dios en el alcoholismo, tú le puedes servir a Dios en el adulterio. Aún Satanás quiere que aún tú estés en esa tierra mundana, en esa tierra del mundo, adorando supuestamente a Dios. Moisés fue claro, yo no puedo ofrecer aquí. Aleluya. ¿Qué hizo Moisés? Separó lo del mundo, lo carnal, de lo espiritual. Una de las cosas graves del que quiere buscar de Dios es que todavía no ha sabido separar lo carnal de lo espiritual. Y era lo que le decían a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aleluya. Ya tú no eres carnal, ya tú eres espiritual. Por tanto, tienes que ser una persona que demuestre que anda en la espiritualidad. Y en esa espiritualidad no puede haber odio, no puede haber rencor, no puede haber disensiones, herejías, enemistades, pleitos, contiendas, lujuria, nada. No puede haberlo. Porque no pueden estar en el mismo mundo haciendo las cosas de Dios. No pueden hacerse las dos cosas en el mismo sitio. Por eso que Mateo 6:24, escucha bien, Mateo 6:24 dice que ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Ninguno puede servir al diablo y a Dios. Y muchos pretenden todavía hacerlo. Pretenden decir, yo soy hijo de Dios, pero de vez en cuando también soy hijo de Satanás. No se puede, porque está logrando el objetivo Satanás de que tú le sirvas aún a Dios en Egipto. Aleluya. O sea, que le sirvas a Dios en el mundo. Por eso que nuestra integridad debe estar notoria para los ojos del mundo. Y es cuando el Señor dice que vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Ahí está hablando de la integridad que debe haber. De demostrar que yo no puedo tener comunión, porque ¿qué comunión tiene Belial con Cristo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene? Ninguna comunión. Pero aún así, Satanás trabaja de manera tal de que tú te creas, yo soy salvo a pesar de que hago esto o hago lo otro. Y te hace sentir y te hace decir esta frase: Dios me ama así como soy. Él me entiende. Y no se recuerdan del pasaje que dice: sí, yo amo al pecador, pero aborrezco el pecado. Aleluya. Por eso que surge iglesia al gusto del cliente. Y las iglesias de sana doctrina, ¡pum!, vemos como los soldados van cayendo. Porque no todos entraron al reino, a la tierra prometida. Solamente aquellos que dice la palabra de Dios: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Los que perseveraron en buscar de Dios, salir de Egipto, salir del yugo del faraón, eso lograron la tierra prometida. Por eso es que la palabra es muy hermosa. Cómo tipifica nuestra vida, ¿no? Cómo tipifica el caminar y el andar del cristiano. Pero cuando Israel, tercer punto, cuando Israel, el pueblo pecador, que estaba bajo el yugo de esclavitud,
insiste en dejar el mundo, insiste en dejar a Egipto para servir al Señor, Satanás le dice, bien, pero no vayas muy lejos, como leímos el verso 28, que lo leí antes, ¿no? Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Ora por mí. Te hace sentir una familiaridad. Ora por mí, no importa, pero que no sea tan lejos. Está bien, hijo, vaya, ore por mí, pero ya sabe, cuando venga, se acuerda que me compran los tabacos ahí en la bodega y me ayuda a fumar 2 porque hay que fumar 4 en este día. No, tranquilo, vaya, adoren a Satanás, pero ya viene Halloween. ¿Te acuerdas de comprar los globos negros y la naranja? Por cierto, Dios guarde. Aleluya. Pero es que los colores no tienen nada de malo, pero es la luz. Aleluya. Ay, santo. Pero así es. Estos son los colores que usan. Y ponen telaraña. Yo digo, qué tremendo. La gente ahí se destapa lo que quieren para ellos. Quieren telaraña, araña, muerto. Entonces, así sucede. Está bien. Y ore por mí. ¿Cuánta gente no te dice a ti, ore por mí y no quiere dejar el pecado? ¿Ah? ¿Cuántas veces tú les has hablado a las personas? Mire, deja eso te hace mal. Escuche bien. Hay una noticia que también publiqué por Facebook y creo que nadie la leyó. Bueno, yo creo que varios hermanos aquí sí. Los científicos han descubierto que las personas que ingieren alcohol, aún solamente 4 veces a la semana, tienen de esperanza de vida menos 20 años. O sea, que si el promedio de vida de una población es de 80, esas personas viven solamente hasta las 55 o 60 años. Si no es que no muere antes por haber ingerido alcohol y manejar en el volante, ¿no? Porque están dañando su vida. Y es ahí donde dice, Dios no se equivocó en escribir tantas cosas. No mires al vino cuando rojea. Los borrachos no eran el reino de los cielos. ¿Ah? Una pizca de levadura le leuda toda la masa. Dios no se equivoca cuando le dice no cometas adulterio, porque sabe que puedes traer una enfermedad a tu esposa. Y aparte de eso se destapa el adulterio y se daña el matrimonio. Y hay familias disfuncionales donde quedan los hijos regados y tienen que tener una citación judicial donde tienen régimen de visita. Cuando le dicen que no cometan fornicación, aquellos que no se han casado, porque está el SIDA en pleno por allí, que han muerto tantas personas por ello. Cuando le dice que no digas mentiras, porque una mentira te lleva a otra y cuando menos acuerdes, hay personas que no les gusta la mentira y atentan contra ti, te pueden agarrar a golpe, te pueden hasta asesinar. Es tremendo. Por eso que el Señor va diciendo, no practique la brujería, porque Él sabe que los demonios andan en el aire y pueden poseer a las personas que sean débiles de espíritu, porque no están fortalecidos en el Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Entonces Satanás todavía trata. Ok, vayan, pero no muy lejos. Se regresan, ok. Continúas aquí, continúas en el pecado. Empieza buscando Satanás la vuelta. Cuarto, pero aun cuando persevera el pueblo, cuando persevera la persona, Satanás le dice, ok, vayan pues. Pero ¿saben qué? Váyanse a Éxodo 10. Y vamos a leer del 8 al 11. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Yo tengo hijos. Mire lo que le dice. Éxodo 10, verso 8 al 11. Mire lo que dice. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual le dijo, andad,
serví a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? ¿Quiénes son? ¿Qué? Vamos a hacer una tregua. Te voy a dar unos cuantos. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras casas. Vaca. Yo dije con nuestra casa, qué tremendo. Con nuestra vaca hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él le dijo: así sea Jehová con vosotros, como os voy a dejar ir vosotros. Aleluya. Ajá, con signo de interrogación, ¿verdad? ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro, dice. Y sigue diciendo, ¿hasta qué verso le dije que leyéramos? Hasta el 11. No será así. Y ahora vosotros los varones, y serví a Jehová, pues esto es lo que a vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia del faraón. Satanás le dice: ve pues, no importa, pierdo uno, pero déjame a tus hijos, déjame a tu esposa, que se queden aquí en el mundo, que se queden aquí adorándome a mí, que se queden aquí bajo el yugo. Por eso que tú tienes que declarar, aunque no es una promesa, es un accionar que tienes que tener, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Tú tienes que, como cabeza de hogar, ejercer la autoridad. Y si tú no eres, y si la cabeza de hogar no está ejerciendo la autoridad, la ayuda idónea tendrá que ejercer la autoridad, que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Va a traer inconvenientes? Sí, porque el faraón le va a decir: ve tú, pero déjame a mi hijo. Ve tú, pero déjame a mi papá quieto, a mi mamá, o a mis hermanos. Ve tú, no importa. Es como Satanás diciéndole: piérdete tú, pero déjame a los otros. ¿Cuántos no están viviendo eso? Muchos vivimos eso. Y aún Satanás pretende a las familias que ya están constituidas cristianas, pretende a pedirle a los hijos: entrégame a tu hijo. ¿Es o no es? Aquí hay confirmación. Yo sé que a alguien le ha hablado de esto. Satanás ha pedido. Satanás no pide. Satanás pide. Le dijo a Jesús. Y Jesús le dijo: Satanás me ha pedido a ustedes para zarandearlo, pero yo he rogado al Padre para que eso no acontezca. ¿Dónde están los siervos que están en el Señor? Levanten las manos. Levanten las manos. Los siervos. Batalle. Pelee por sus hijos. Pelee por su familia. En oración. En ayuno. Porque Satanás lo va a pedir. Pero qué lamentable que siempre hay más mujeres que hombres en el Señor. Porque los hombres no quieren ejercer el rol que el Señor llamó a ser sacerdotes del hogar. Entonces le dijo: sí, vayan, pero déjenme a sus hijos. Quinto, vayan pues, ofrezcan sacrificio. Miren lo que le dijo en Éxodo 10, 24 al 28. Le dijo así: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová solamente, queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos, que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar. Usted tiene que ser así restriado contra Satanás. Todo es de mi Señor. Aleluya. Ni una pezuña, le dijo. Náguara, es tremendo. Aleluya. Y disculpe que haya usado la expresión criolla que se usa en Barquisimeto. Náguara. Es como una expresión de asombro a los que nos están viendo quizás de otros países. Y dijo: ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón del faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí,
guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Mire cómo trata Satanás de amedrentar. Y muchos respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Se la devolvió, ¿verdad? Moisés se la devolvió. Sí, bien has dicho, no veré más tu rostro, porque de aquí, de que salimos, salimos. Tú tienes que decirle a Satanás, de que yo dejo el pecado ese, yo dejo el pecado. De que yo le cierro las puertas a Satanás en mi casa, se las cierro, en el nombre de Jesús. Tú tienes que decirle, porque él aún va a decir, bueno, está bien, ve. Pero él quiere que vayas, ¿sabes qué? Sin que tú puedas hacer sacrificio al Señor. Mucha gente quiere que tú vayas, pero eso sí, no me vengas a alabar aquí en la casa. No vengas a poner tu música cristiana. No vengas, no, a mí déjame. No quieren que hagan sacrificio de alabanza. No quieren que hagan sacrificio de adoración. No quieren que, porque ahorita no se hacen sacrificios como se hacían antes. No quieren que tú hagas sacrificio. No, yo me voy a esforzar hoy porque me voy para la vigilia. No. Vas, pero... Entonces, ¿qué hace el Satanás? Para que vayas sin gozo a la vigilia. Te forma un problema con tu familia. Te pone una situación adversa para que tú llegues a la iglesia así. Alaba a Jehová, habitantes de la tierra, alaba al Señor. Los que temen a su nombre, estás caído, porque te quitó lo que traías de sacrificio, gozo, alabanza al Señor. Aleluya. Por eso que cuando tú salgas de tu casa, tú ciérrales la puerta a los problemas. Yo voy a alabar a mi Señor, voy a glorificarlo, voy a exaltarlo, voy a darle gloria. Porque así lo dice la palabra, mira. Romanos 12:1. Vayan a Romanos 12:1. En Romanos 12:1 dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tienes que presentarte tú mismo en sacrificio vivo al Señor. Hebreos, más adelante, en Hebreos te dice lo siguiente. Aleluya. En el capítulo 13, verso 15 al 16, dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, dile que está a tu lado, ya no tienes que estar así, como si no tuvieses a Cristo en tu vida. Tienes que estar alegre, gozoso. Cuando el mundo, vayas a pasar por el mundo, la gente diga, este está loco, tiene problemas, se está riendo solo. Y resulta que tú estás ofreciendo sacrificio al Señor de alabanza. Estás gozoso aún en medio de la prueba. Estás gozoso en medio de las situaciones adversas. Estás gozoso aún en medio de la enfermedad. Aleluya. Estás gozoso. Pero aún así Satanás no va a quedarse quieto, porque mira lo que busca hacer. Mira lo que busca hacer. Cuando uno ve que el pueblo se va, pues ya Moisés le había dicho, sí, es cierto, no veré más tu rostro. Chao pecado, aleluya, chao pescadito, ya no te voy a volver a ver. ¿Sabes qué hace Satanás? Desata la persecución más fuerte. Te manda gente a perseguirte, a vituperarte, a decirte cosas que a ti te ofenden y te hacen sentir mal. Él va y hace la persecución. Éxodo 14, 5 al 7. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ¿Qué quiere Satanás? Que le siga sirviendo en ese pecado, que le siga sirviendo en la mentira, que le siga sirviendo en la fornicación, que le siga sirviendo en la brujería. Pero él, cuando tú estás escapando, él
dice el verso 6, y unció su carro y tomó consigo el pueblo. Y tomó 600 carros escogidos. No escogió, no agarró a cualquier soldado. ¿Tú sabías eso? Satanás no te va a mandar cualquier demonito. Y mire, tremendo, 600 carros escogidos y todos carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Ese es el número predilecto de Satanás, el 666 también. ¿Qué va a hacer él? Una persecución cuando ya tú decidiste. Sí, le voy a servir al Señor, huyéndole a toda clase de pecado que tenía. Ahí se levanta Faraón y ensilla los mejores carruajes, porque él escoge los demonios. Este es el que va a ir. Tú no pudiste, le dice al otro. Ahora este es el que va a ir. Manda demonios más fuertes, manda tentaciones más fuertes, manda a buscar su mejor ejército para hacerte desistir y poderte atrapar y acorralarte en cualquier prueba y en cualquier situación que puedas estar pasando. Porque recuerda que Dios permite las pruebas para pulirnos. Y Faraón quiere aprovechar de llegar. ¿Qué le sucedió al pueblo? Se encontraron en aquel mar, inmenso mar, y de paso entre dos montañas. Y venía el Faraón con sus carros. Ya no había salida, ¿verdad que no? Cuando estás viendo la prueba, Satanás te manda los mejores secuaces para hacerte caer, para tomarte a ti. Pero ahí es donde es probada tu fe. ¿Quién iba a pensar que Moisés se iba a montar en una de las del montecito de ese y se iba a levantar la vara? Es que así es el Evangelio. Es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder y salvación. Aleluya. Entonces mandó y desata la mayor persecución, la enorme persecución con sus mejores secuaces, para todavía tratar de atraparte en medio de una prueba que te está sucediendo en el momento que tú buscas al Señor, para que tú tengas la fe y superes ese mar que tienes al frente. Aún así, cuando Él nos tiene acorralados, Él pretende que no escapemos. Sin embargo, Isaías, váyase a Isaías, y ya vamos a estar concluyendo. En Isaías, capítulo 43, verso 2, dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria a su nombre. Primera de Corintios aún dice así, que Él, cuando ve la decisión de que tú quieres servirle, a un faraón venga detrás de ti con todos los carruajes, dice Primera de Corintios 10, dice Primera de Corintios 10, aleluya, lo siguiente, en el verso 12: así que, aleluya. Primera de Corintios le dije. Oh, santo. Debe ser segunda, aleluya. Oh, santo, habla de que todos pasaron y fueron bautizados por el mar. Aleluya. Alguien que me lo consiga rápidamente. 10:2. Así es, 10:2, porque le puse un 1 aquí. Y todos en Moisés
fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca? Cristo. Tú tienes que mantenerte firme, comiendo de este pan espiritual, bebiendo de esta bebida espiritual, para que te mantengas fortalecido y Satanás no pueda volver a actuar de la manera que actuó en aquel tiempo que tú estabas buscando de Dios. Porque su fin es tratar de hacerte caer y volverte a llevar a su yugo. Y mira lo que dice Gálatas, capítulo 5:1. En Gálatas 5:1. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso es lo que te dice el Señor. Está firme. Mantente firme. Dale una palmadita que está a tu lado. Mantente firme. Mantente firme y no estés más sujeto al yugo de la esclavitud. Mantente firme. No puedes caer. No puedes mermar. Y la única manera es leyendo la palabra. Y la única manera es estar agarrado de Cristo. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Aleluya. Ponte en pie. Ponte en pie. Con esa libertad que Cristo te dio. Y comienza a darle gracias al Señor. Comienza a darle gracias al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Yo creo que muchos se sintieron identificados. Incluso los nuevos saben que la batalla es así. Satanás no va a desistir de que tú no vayas a alabar al Señor, que tú no vayas a glorificar al Señor, que tú no vayas a hacer sacrificio para Dios, que tú no vivas una vida cristiana como debes vivirla. Siempre van a ver los que te van a decir que estás loco. Siempre van a ver los que te van a echar fuera de su casa, inclusive. Siempre van a ver aquellos que te van a querer que tú dejes de ser incluso amigo de ellos. Siempre lo va a ver. Mantente firme. Mantente firme. Y si necesitas ayuda del Señor, necesitas fortaleza del Señor, aquí está el altar. Ven aquí al frente y dile: Señor, aquí estoy. Tú me llamaste a ser soldado y me he sentido decaído, Señor. Tú me llamaste a ser soldado, Señor, y Satanás ha tratado de batallar contra mí para que yo decaiga. Aquí está el altar. Ven, pídele fortaleza al Señor. Ven, dile: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Te pido perdón por